Saludos queridos estudiantes, hemos llegado a nuestra quinta semana y dentro de todo lo que sería historia universal vamos a hablar ahora, después de haber concluido nuestra Segunda Guerra Mundial, de lo que significó los inicios de esta Guerra Fría que comenzó a existir con la polarización del mundo a través de dos polos importantes, por eso que se denominó justamente un mundo bipolar. Y el tema que tenemos es la Guerra Fría. Y la pregunta es realmente, ¿qué fue la Guerra Fría? Porque la Guerra Fría terminó en el año 1990 y se inició justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se conoce la Guerra Fría como todo este proceso de tensión permanente que pareciera que en algún momento iba a desembocar en una tercera guerra mundial que enfrentó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, los cuales tenían ideologías muy diferentes, una capitalista y otra socialista. Hemos utilizado justamente esta película Rocky que demostraba justamente esas rencillas permanentes entre la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo que era pues los Estados Unidos. Bastante interesante, ¿no? Es más o menos lo que se reflejaba permanentemente durante todos estos 45 años. Ambas potencias crearon enormes bloques militares y grupos de países que tenían apoyados por ellos y que los apoyaban también a cada uno de ellos, defendiendo justamente sus ideologías y sistemas económicos diferentes y antagónicos. ¿Por qué se le dio el nombre de Guerra Fría? Porque era una tensión permanente entre estos dos países, muy intensa, que generó en muchos casos conflictos entre países a los que ellos apoyaban, pero nunca hubo un conflicto directo entre ambas superpotencias. Ninguno se llegó a declarar la guerra cuando obviamente existía una guerra interna que se vivía entre estas dos naciones. Ambos países tuvieron gran cantidad de arsenales nucleares, con lo cual se amenazaban mutuamente con la posibilidad de triunfar en alguna guerra. El final hubiese sido obviamente catastrófico y, como vemos en esta imagen, hubiese generado una gran destrucción en todo el mundo. Gracias a Dios que eso nunca se dio, porque como sabemos, Estados Unidos sí demostró el uso de estas armas nucleares, pero bueno, ambos firmaron que nunca lo iban a utilizar nunca más. Pero siempre estuvo ese temor durante todos los años que se pueda dar. Los dos bloques que se dieron eran el bloque socialista y el bloque occidental o capitalista. Entonces teníamos a los occidentales y los orientales, capitalistas y socialistas. En el bloque capitalista, bueno, liderando obviamente era Estados Unidos, donde todos tenían como consigna el libre comercio y formas democráticas de gobierno. De todas formas, se aceptaban algunas dictaduras que estuvieron afines a las ideas que tenían los norteamericanos. En el plano militar se hizo una gran alianza entre Estados Unidos y todos los países de la OTAN, de la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Entre ellos teníamos al Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Italia, Canadá, Turquía. Y aclarando Alemania Occidental porque ahora vamos a hablar un poquito sobre ellos. El bloque oriental o comunista estaba liderado justamente por la Unión Soviética y sus aliados que dependían del modelo económico comunista, en el cual el Estado era el que lideraba casi toda la economía del país. A esto se le denominaba democracias populares y varios países europeos se pasaron a ser parte de esta Unión Soviética, apoyándolo y siendo apoyados también por ellos. Es una alianza muy importante entre estos países y se dio gracias a un pacto que fue el Pacto de Varsovia. Los integrantes de este Pacto de Varsovia, al igual que en el caso anterior que son los integrantes de la OTAN, tenemos a la
Unión Soviética propiamente dicho, a Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania. Así como ustedes pueden observar, casi de esta manera es que se dividieron los países. En la influencia que tenían Europa, el lado occidental estaba justamente con los estadounidenses y el lado oriental se encontraba con los comunistas, ¿sí? Alemania estaba dividido en dos, del cual vamos a conversar a continuación. Las áreas de la influencia de Estados Unidos y Rusia fueron respetadas por el otro contrincante, pero habían algunos espacios en los cuales uno y otro tuvieron algunas discrepancias o tensiones y apoyaron bélicamente a países donde habían justamente algún tipo de conflicto. Se generó justamente este sistema bipolar. Nosotros tenemos que comprender que existen varios sistemas normalmente. El primero que surgió va a ser el sistema bipolar, donde existían dos polos, el capitalista y el socialista. Tienes el sistema apolar, donde se considera que no existen ya ningún polo, como es lo que ahora se dice que existe, o también multipolar, donde existen muchos polos económicos que son los que manejan el destino de nuestras naciones. Pero en este sistema bipolar justamente tenemos a personajes que van a tener múltiples reuniones durante estas épocas y por ejemplo tenemos a Khrushchev de Rusia y Kennedy de Estados Unidos que en el 62 llegaron a reunirse, aunque ambos eran líderes en sus países y eran obviamente polos diferentes de pensamiento que iban existiendo, pero que sí tuvieron reuniones entre ellos. Las tensiones entre estas potencias estallaron en muchos conflictos localizados. Casi siempre había muchas víctimas mortales, aliados de ambas potencias que morían. Estas guerras eran muy peligrosas, obviamente, pero eran auspiciadas y a través de armamento de los ejércitos de estas superpotencias. Se realizó obviamente también una carrera armamentista para ver quién es el que tenía el mayor poder bélico y de esa forma subyugar al siguiente, al otro, y en algún momento ser el que domine todo el planeta. Como ustedes deberán entender, sucedió que quien ganó fue Estados Unidos, pero sin necesidad de derramar ningún tipo de sangre al final de esta guerra, sino porque la fuerza económica fue mucho más grande que la socialista. La primera fase fue la máxima tensión que se dio, fue a partir de 1945 hasta 1953, donde ya se pensaba de que en cualquier momento iba a surgir la Tercera Guerra Mundial, porque tenías el precedente de la Segunda. Entonces ya en este momento había una tensión muy grande y se dio unos años después de 1945 que terminó el bloqueo de Berlín de 1948. Esto es bastante interesante porque como tú ves aquí, ves lo que sería la división de Berlín. Berlín, al igual que todo Alemania, fue dividido en cuatro partes. Una parte francesa, una parte inglesa, una parte americana y una parte rusa. Toda la parte rusa, ¿ok? Y estaba marcada por un muro específico que dividía todo ese territorio de Berlín. Por eso es que se denomina de esta manera. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Se bloqueó justamente a la otra parte socialista. Y también se generó la Guerra de Corea en 1950 a 1953, la cual también vamos a conversar posteriormente. Ambas potencias recurren a evitar la aniquilación mutua en esta segunda fase donde se habla de coexistencia pacífica a partir de 1973-1977, pero al mismo tiempo desarrollaban múltiple tecnología para la destrucción masiva. Eso era un doble discurso que se daba en este momento.
Entonces, a partir de 1961 se decide justamente la construcción de ese muro de Berlín. Nace en el 62 la crisis de los misiles en Cuba, donde están muchos misiles apuntando a Estados Unidos, misiles dados por el gobierno ruso, ¿no? De la URSS de ese momento. Interviene Estados Unidos en la guerra de Vietnam a partir de 1962 hasta 1973, en que pierde esa guerra y tiene que retirarse. ¿Okay? Bueno, vamos a conversar un poco más de eso después. Y la tercera fase, que es la del rebrote y fin, es cuando ambas potencias colocan misiles cerca de lugares que se encuentran, pues, aunque suene redundante, cerca del otro país y amenazan con destruirlos. Y ahí suceden algunas actividades, como por ejemplo la guerra de Afganistán de 1979 y la guerra civil de El Salvador desde 1981 hasta el 92, que son apoyadas justamente por cada uno de estos bandos de los países. Vamos a hablar un poco sobre la división de Alemania, y este es un tema bastante importante. Después de 1948, después que termina esta Segunda Guerra Mundial, Alemania, que es su capital, quedó bajo la ocupación militar de los ejércitos aliados, o sea, de los 4 países. Los sectores estadounidense, británico y francés se reunieron y se juntaron en 1949 y fundaron la República Federal de Alemania Occidental. Ese mismo año, el sector soviético se convirtió en República Democrática de Alemania, o llamada Alemania Oriental. Esta división también se aplicó a Berlín. Los soviéticos decidieron levantar un muro que dividiera los dos sectores de la ciudad en 1961. Esta división persistió hasta la reunificación que se dio en 1990. Y así es como podemos ver. Alemania entonces estaba dividido en todo este sector, que era el sector soviético, y dentro del sector soviético estaba la capital de Alemania, que era Berlín. Por eso cuando nosotros decíamos que los que llegaron primero en la Segunda Guerra Mundial a tomar Berlín fueron los rusos, era porque los norteamericanos e ingleses estaban ingresando todavía en territorio alemán, pero no llegaban hasta Berlín, y ellos llegaron mucho más rápido y por eso lo tomaron. Se quedaron con todo este territorio y los británicos con este otro territorio, los franceses con estos 2 espacios de acá y los americanos con este sector. ¿Ok? Pero dentro de Berlín también se habían dividido el espacio territorial, los 4 sectores, y es ahí que es donde se construye este muro de Berlín, internamente dentro de este espacio, y que en este lugar, solamente de Berlín, la mitad de él era justamente del bloque de los que fueron aliados pero capitalistas. La Guerra de Corea fue el primer conflicto armado de la llamada Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó bajo la ocupación militar soviética del norte y estadounidense por el sur, y ambos estuvieron separados por este paralelo 38. En el año 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur. Con apoyo obviamente soviético, los estadounidenses ayudaron a los del sur y en 1953 se firmó la paz y la situación de Corea quedó igual como antes de 1950, dividida en 2 que hasta ahora conocemos, los comunistas del norte y los capitalistas del sur. ¿Ok? Así como ustedes lo pueden ver en este espacio de acá, ¿no? Las 2 Coreas. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 habla sobre lo que significó el triunfo de la Revolución Cubana a través de Fidel Castro y cómo ellos, apoyados por la Unión Soviética, mantienen este poder y descubren que en el año 62 los soviéticos habían colocado misiles apuntando desde Cuba a los Estados Unidos, cosa que les generó bastante temor y ellos hicieron lo mismo desde Turquía, como tú puedes observar así, y por eso es que se llamó la crisis de los misiles en Cuba. La guerra de Vietnam fue la derrota más grande que tuvo Estados Unidos. Desde 1964 que se inició la guerra, Estados Unidos lanzó un furioso bombardeo a las ciudades del norte que estaban luchando y hasta 1975 y nunca permitió
vencerlos. Y al final se unificó todo el país de Vietnam en uno solo y de forma socialista. Y tuvieron que retirarse los estadounidenses, como ustedes observan aquí. Bueno, te dejo estas tareas, este trabajo, y espero que lo contestes en la brevedad posible. Nos vemos en la siguiente sesión.